Hola, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. He querido compartir hoy un pasaje bíblico con ustedes nuevamente, eh, entendiendo de que no soy ningún pastor ni nada de esto, ni una persona profesional en la Biblia, pero sé de que Dios nos habla a cada uno a través de su palabra. Y en esta hora quiero compartir un breve mensaje y espero que sea edificación tanto para tu vida como lo ha sido para la mía en esta hora. Así que quiero entregar este tiempo a Dios y decirle a Él que sea tomando el control de todo. Que sea mi espíritu, mi alma menguando para que sea Él creciendo en mí. Amén. Padre, gracias te damos, Jesús, por este tiempo maravilloso. Gracias porque tú eres bueno, que eres grande en misericordia, Señor. Porque podemos entender, Jesús de Nazaret, de que tu misericordia es tan infinita, Señor, que das el sol, Señor, a los buenos y a los malos, Dios. Traes la lluvia, Señor, tanto a buenos como malos, Dios. ¿Quién somos nosotros, Jesús, para decidir quién merece tal mal, Señor? Por eso hoy venimos ante ti, pidiéndote que perdones, Señor, cualquier acusación, Señor, que hayamos tenido en nuestra vida hacia alguna persona, Jesús. Tú eres fiel, Señor Jesús, misericordioso, y ante ti entregamos, Señor, esta palabra, Dios. Ven, háblanos, enséñanos, Señor Jesús, redargúyenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy estaba meditando acerca de un pasaje acerca de Jonás. Yo creo que muchos han escuchado la historia de Jonás. Y si no la has escuchado, pues te leo una corta reflexión de lo que es el capítulo 1, el capítulo 2, porque pasaremos a meditar la palabra en el capítulo 3 y el capítulo 4 de Jonás. Y una de las primeras donde arranca el primer capítulo de Jonás, en el versículo 1, y dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella eh, porque he visto lo perversa que es su gente. Y ahí empieza la historia, cuando Dios da una orden a un hombre llamado Jonás. Un hombre que estuve mirando un poco, investigando, que su nombre Jonás significa paloma, el significado de su nombre, paloma, y que este pasaje o este libro de Jonás va dirigido exactamente tanto al pueblo de Israel como a las personas de todo el mundo. Es decir, de que te acobija tanto a ti como a mí, en este caso. ¿Qué propósito tiene este libro? El propósito de este libro de Jonás es revelar el hecho de que la salvación viene de Jehová y se extiende a todo aquel que se arrepienta y camine con Dios. Qué maravilloso de que podamos encontrar un libro referente de que Dios nos llama a un arrepentimiento. Jonás. Jonás es conocido como el misionero reacio, como esa persona que escucha, es temerosa de Dios, pero como que ya, solamente es eso. Yo solamente quiero escuchar, conozco de Dios, tengo mi creencia en Dios, pero no me importan los demás. De pronto te puede estar pasando a ti, que seas ese tipo de persona, no lo sé. Pero es una palabra que Dios hoy habla a nuestro corazón. Dice que Jonás en esta parte nos muestra ser un misionero reticente. Y estuve buscando qué es una persona reticente y me muestra en el diccionario que es una persona desconfiada. Es una persona reservada. Tiene estas características y varias que puedes encontrar, digamos, en el diccionario. ¿Y a qué quería investigar esta parte? Porque uno de los puntos que vamos a ver ahora es de que no importa qué persona hayamos sido
o qué tipo de cristiano estemos siendo en este momento. Si somos cristianos egoístas, porque los hay, o somos cristianos verdaderamente buscadores de la presencia de Dios. Pero lo que sí sé es que somos personas de que Dios nos ha escogido para dar un mensaje a aquellas personas que de verdad lo necesitan. Y en este caso vamos a pasar a la historia cuando Jonás decide de desviarse de la orden de Dios y decide escapar de lo que Dios ya había dicho que iba a hacer con Nínive, que fuera a Nínive a decirle que se arrepintiera. Pero, ¿qué era Nínive o qué hacían en Nínive? Nínive era un lugar, digámoslo así, muy cultural. Era una ciudad siempre grande y, y allí sucedían muchas cosas. Había mucho pecado. Los gobernantes en el tiempo de Nínive y todo eso generaron muchos problemas de las personas que vivían allí. A muchos los sacrificaron escondidamente, y según los estudios y todo que han hecho arqueólogos y todo, encontraron huesos y todo esto en ciertos lugares, como una tumba, digámoslo así, donde tiraban la gente. Se consideraba que era un lugar también que le gustaba despellejar a las personas. Y es increíble saber de que una ciudad donde ha habido tanto mal, donde lo único que buscaban era ir, saquear lugares o apoderarse de tierras y hacer mal a los demás, y Dios querer perdonar esa tierra. ¿A cuántos Dios está llamando a perdonar? Pero nosotros a veces nos volvemos egoístas y no queremos de que Dios perdone a nadie, sino que los juzgue. Porque es nuestro pensar, es nuestro creer. A veces en nuestra propia familia o aún nuestros enemigos, aquellos que han deseado mal para nosotros, nosotros hemos deseado tanto que a veces les hemos dicho en nuestras oraciones a Dios que haga algo en contra de esas personas. Pero nunca a veces oramos por una misericordia. Y pasada la historia, cuando Jonás va en el barco decidido a desviarse, resulta de que Dios lo llama y sacude el mar, la tempestad, la cual echan suerte los que van allí. La suerte cae sobre Jonás, él comenta qué ha pasado y a lo último deciden arrojar a Jonás al mar. En este momento el mar se acalma, viene un gran pez, lo coge, se lo lleva, y aquí vamos a empezar en el capítulo 3, donde empieza la historia. Y dice el capítulo 3, en el versículo 1 de Jonás: el Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un monte de ceniza. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Versículo 10 dice: cuando Dios vio lo que había hecho y cómo había abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que les había amenazado. Y voy a parar ahí en este capítulo 3, empezando con un punto, uno de los primeros puntos, analizando lo que decíamos del capítulo 1 de la historia.
cuando Dios decide hablarle a Jonás y destruir a Nínive. Vemos que Jonás trata de huir con el deseo de que Nínive sea destruida. Era un lugar que tenía que ser destruido. No merecía la misericordia de Dios. Pasan muchos, como hablábamos ahora, cuántos deseos a veces tenemos en nuestro corazón de que aún las personas que están en una cárcel, que no merecen la libertad, merecen ser muertos. A veces como cristianos nos puede pasar un pensamiento de eso. Y deseamos siempre el mal, pero nunca rogamos para que esa otra persona pueda conocer la verdadera luz. Dios utiliza a la gente imperfecta como canal de la verdad. En este caso vimos a Jonás, un hombre que no era perfecto, porque si fuera perfecto no hubiese deseado ese mal hacia Nínive y hubiese atendido a la primera llamada de Dios a ir a dar esa voz de aliento. Ahora mi pregunta es, ¿tú estás siendo qué tipo de canal? ¿Un canal perfecto o un canal imperfecto? Pues si eres un canal imperfecto, pues tenemos otra oportunidad. Y esta es la oportunidad de poder brindarle a esas personas una voz de aliento, de decir de que Dios es real, de que Dios sí existe. Y voy a pasar con este punto. Cuando Dios quiere que tú seas el canal para hablar de Él a otras personas, Él hará lo que sea. Lo que sea, Dios hará. Y vemos cómo cuando Jonás intentó huir de la presencia de Dios para no dar este mensaje, Dios mandó una ballena, un gran pez, que se lo tragó y decidió llevarlo hasta allá. No importa cuántas veces tú y yo hemos huido, pero si Dios nos ha llamado en estos momentos para dar una palabra, es momento de reflexionar y ponernos a pensar, ¿a qué persona tengo que hablarle? ¿A qué persona yo tengo que dirigir este mensaje? ¿A un familiar? ¿A un amigo? No lo sé. Pero es el momento de que tú y yo somos ese canal porque ya hemos oído la voz de Dios. Y tenemos que llevarle esa voz a esa persona, de que se pueda arrepentir, que pueda confesar ante Dios su pecado y que Él será perdonado, como lo hizo en el capítulo 3, toda la historia que acabamos de leer. Nínive ha sido perdonada. Ahora tengo una pregunta. ¿Cuántas ballenas tienen que tragarte? ¿Sabes qué significa una ballena en este caso? Donde estaba Jonás, un lugar. Imagínate por un momento cómo sería estar tú dentro de el estómago o no sé, en alguna parte de un animal de estos, de una ballena. Un lugar oscuro, un lugar donde no hay nada de iluminación, un lugar que de pronto mojado constantemente. ¿Cuántas ballenas tienen que tragarnos a nosotros para poder entender de que tenemos que dar un mensaje a esas personas que verdaderamente lo necesitan? Y te paso con un punto 3. Cuando aceptamos la voz de Dios y nos arrepentimos, Él nos perdona. Lo que hizo con Jonás. Porque Jonás, cuando tú lees el capítulo 2, Jonás hace una oración pidiéndole perdón a Dios por lo que había hecho. Y se arrepiente. Y él decide entonces hacer una promesa ante Dios. Y Dios da una segunda oportunidad. Y vemos ya en el capítulo 3 cuando Dios le habla por segunda vez. Vemos la segunda oportunidad que Dios da. En este momento Dios de pronto ya te había dicho en un pasado que tenías que perdonar a alguien. De pronto no lo has hecho. Pero esta es tu segunda oportunidad donde te está diciendo que debemos de perdonar a alguien. Ahora es el tiempo de meditar. ¿Qué personas somos las que tenemos que pedirle perdón? ¿A qué personas es que tenemos que llamar o buscar o escribir o mandar un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp y decirle, mira, yo te perdono porque he entendido de que Dios es un Dios de oportunidades? ¿Quiénes somos para desearle mal a otro? Yo te pregunto, ¿quién eres tú para desearle un mal a otro? Yo reflexioné en esta palabra y de verdad no soy nadie. Porque si Dios no me hubiese escogido, ¿qué sería de mi vida? ¿Dónde me encontraría yo en estos momentos? Somos muy buenos para juzgar.
A veces somos muy malos para pedir perdón o reconocer nuestros errores. Y mira lo que dice el verso 10. Dice, cuando Dios vio lo que había hecho, como habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. ¿Sí ves la importancia de conocer un Dios misericordioso? Un pueblo que lo merecía todo el castigo de Dios, pero solamente por el arrepentimiento y por buscar la presencia de Dios, Dios decide perdonarlo. Pero eso no es nada. Si pasamos al capítulo 4 y el versículo 1, mira, dice el capítulo 4, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor. Y voy a parar un momento. Mira lo que hizo Jonás. En vez de alegrarse de que un pueblo no iba a ser destruido o que miles de personas no iban a ser destruidas, decidió enojarse, molestarse. Y más que molestarse con el pueblo, se molestó con Dios, porque pensó y lo deseaba de pronto en su corazón que ese pueblo fuese destruido. ¿Cuántas veces has deseado que otra persona sea destruida? Porque te ha herido, porque te ha hecho mal, porque ha hecho cosas que de pronto tú dirás, no tiene perdón de Dios. Es difícil, yo lo sé. Y cada persona vive su propia experiencia. Y aquel que vive experiencias muy fuertes dirá, este no conoce nada de esto. Este no sabe por lo que yo he vivido, no sabe por lo que he pasado. Pero yo sí te puedo hablar de una palabra que es viva y es real. De un Dios que es misericordioso. Porque yo no era nadie, pero Dios decidió brindarme una oportunidad de salvarme. Y eso es lo que Él quiere brindarte hoy a ti. Una salvación. Pero solamente necesitas de que tú y yo nos arrepentamos hoy. Mira lo que dice el versículo 5. Y dice, entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que acontecía a la ciudad. Como decir, yo me voy a la zona VIP y me voy a sentar aquí y voy a esperar de que Dios consuma esa ciudad, que Dios destruya esa ciudad. Mira los pensamientos de Jonás, aunque él ya se había arrepentido, deseando siempre el mal. A veces, como cristianos, nos suele pasar. Y lo digo como cristiano porque no es normal que un cristiano piense de esta forma. Una persona que no conoce de Dios o que no es un no creyente, es muy normal que tenga estos pensamientos. Pero a veces como creyente nos suele pasar pensamientos en nuestra vida de desearle el mal a otro. Y te digo, estamos equivocados. Porque Dios, y vuelvo a lo digo, Dios es un Dios de oportunidades. Y este es el momento donde Él está brindando una oportunidad a aquellas personas que de pronto se encuentran enfermas, que se encuentran necesitadas. Si solamente está diciendo, clamen a mí que yo les responderé. Es lo que Él está pidiendo. Y si leemos todo el capítulo 4, y yo te invito a que puedas leer todo este capítulo 4 una vez terminemos este video o lo termines de ver, para que puedas mirar lo que ha sucedido en la historia de Jonás, lo que pasa y cómo Dios le hace entender a él de que no es bueno sentir ese rencor en el corazón y que es bueno la segunda oportunidad. Lo voy a hacer de esta forma para que el video no sea tan largo. Y paso otro punto, como quinto punto, y coloqué, Dios nos está llamando a un tiempo de esperanza, un tiempo de creer en Él y buscarle a Él. Qué hermoso es cuando Dios nos brinda esa oportunidad. Y lo decía en el versículo 10 del capítulo 4, dice, entonces el Señor le respondió, sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Y cuando tú leas bien este capítulo te darás cuenta lo que pasó con Jonás, lo que Dios hizo para que él tuviera un poco de reflexión, de que pudiese entender
Dios no tiene por qué darnos explicaciones, pero Dios es así. Le quiso explicar a Jonás, demostrarle por qué Él es misericordioso, porque otras personas de verdad necesitan oportunidad, porque es que Él es el dador de la vida, Él fue el que nos formó y a todos, y como decía en la oración ahora, Él da el sol para buenos y para malos. La lluvia que cae, cae tanto para buenos y para malos. ¿Tú crees que si Dios hiciera acepción de personas, el sol saldría para los justos y los injustos? Yo no creería, pero Él lo permite así porque Él quiere nuevas oportunidades. Y quiero terminar con una reflexión que estaba leyendo y es la historia de dos personajes, un astronauta y, y un neurocirujano. Y lo he escrito y dice, estaba el astronauta y un neurocirujano muy reconocido y discutiendo sobre la existencia de Dios. Es una reflexión. El astronauta dice, tengo una convicción, no creo en Dios. He ido al espacio varias veces y nunca he visto ni siquiera un ángel. El neurocirujano se queda muy sorprendido y disimula un poco. Y luego de pensar en unos instantes, el neurocirujano comenta, bueno, he operado a muchos cerebros y nunca he visto un pensamiento. Y dice la palabra como reflexionar, dejemos de poner nuestros razonamientos ante Dios. Cree en un Dios grande y entonces verás un Dios grande. Yo te dejo esa palabra para que puedas reflexionar. A mí me impactó mucho y por eso la escribí y la quise compartir. Y te dejo para que puedas buscar en tu Biblia, en Hebreos 11.3, referente a esta reflexión. Hebreos 11.3. Y después puedes leerte Hebreos 11.1, para que puedas meditar en ella y te des cuenta de que hay un Dios grande y que en este momento nos está llamando a arrepentirnos y para perdonar a otros. Nos está llamando a ese momento de esperanza, de creer de que sí existe un Dios grande y que Él está allí con su oído atento a que la voz tuya, que la voz mía y que la voz de muchas personas se eleven en un solo sentir, en un solo clamor por misericordia a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestra nación, a nuestra tierra. Dios te bendiga. Muchas gracias por escuchar este mensaje y espero que sea de edificación para tu vida. Bendiciones.